Esto no es un conflicto más, es un punto de quiebre en la geopolítica global. Israel ha cruzado una línea que, según Moscú, nunca debió tocarse. Y cuando Rusia habla en estos términos, el mundo entero debería prestar atención, porque esta vez no se trata solo de Oriente Medio, se trata de intereses rusos directos, de rutas estratégicas en el Mar Caspio y de una advertencia que podría cambiar el equilibrio del poder internacional. Lo que acaba de comenzar no es una reacción cualquiera, es el tipo de movimiento que en política internacional marca el inicio de algo mucho más grande. Y la pregunta ahora no es qué pasó, sino hasta dónde están dispuestos a llegar los actores involucrados. Si quieres entender lo que realmente está ocurriendo detrás de los titulares, suscríbete a este canal, deja tu like, comparte este video y comenta tu país, porque aquí es donde empieza el análisis que muchos no se atreven a hacer. Israel ha cruzado una línea que nunca debió atravesar. Y como dice el viejo refrán, quien comete el acto puede olvidarlo, pero quien lo sufre nunca lo hace. En este momento, algunos en Israel podrían creer que todo ha quedado atrás, que el episodio ya pasó. Sin embargo, desde una perspectiva geopolítica seria, eso es una lectura peligrosa. Rusia no olvida. Por primera vez en el contexto de este conflicto, las consecuencias comienzan a materializarse de forma real. Desde Moscú ha llegado una advertencia que no puede ser ignorada. Un ultimátum político que marca un cambio en el tono habitual de esta guerra. Si este análisis le resulta útil, le invito a seguir este canal y activar las notificaciones para no perderse futuras actualizaciones de este tipo. También es importante compartir este contenido con quienes necesitan una lectura más completa de lo que está ocurriendo más allá de los titulares habituales. La información y el análisis geopolítico que aquí se presentan buscan precisamente eso, ofrecer contexto donde otros solo muestran fragmentos. En los últimos días, en medio de una escalada creciente del conflicto, se ha informado de un episodio que ha elevado significativamente las tensiones, un ataque israelí contra lo que, según diversas fuentes, sería un activo vinculado a intereses rusos. La versión oficial presentada por Israel encuadra la operación como un ataque preventivo. Sin embargo, desde un análisis estrictamente geopolítico, este tipo de explicación no elimina las consecuencias estratégicas del acto. En política internacional, especialmente entre potencias, la percepción del daño suele pesar tanto como el daño en sí. El punto central de este incidente se sitúa en el puerto de Ansali, en la región del Mar Caspio. Aunque se trata formalmente de infraestructura iraní, su relevancia excede claramente ese marco nacional. Ansali funciona como un nodo logístico clave en la conexión entre Irán y Rusia, especialmente en lo relativo al comercio, el tránsito de mercancías y la cooperación estratégica entre ambos países. Desde la perspectiva de Moscú, este corredor no es un espacio periférico, es parte de una ruta más amplia diseñada para mantener flujos comerciales y logísticos fuera del alcance de las sanciones occidentales. En ese sentido, su estabilidad tiene un valor estratégico directo para el Kremlin. Según múltiples informes, el ataque israelí habría afectado infraestructura naval iraní en esa zona. Sin embargo, lo relevante desde el punto de vista ruso es que esas instalaciones forman parte del mismo ecosistema operativo en el que también participan intereses rusos, incluidos movimientos de carga y posibles transferencias de material militar. En este tipo de corredores,
La distinción entre lo civil, lo comercial y lo militar suele ser difusa. Se trata de infraestructuras duales donde circulan bienes estratégicos, incluidos recursos energéticos, alimentos y, según algunas evaluaciones, equipamiento militar vinculado al conflicto en Ucrania. Desde Londres, este tipo de dinámicas se interpretan con especial atención porque recuerdan a patrones históricos donde los ataques a infraestructuras logísticas no solo afectan a un actor regional, sino que reconfiguran el equilibrio entre potencias. El elemento crítico aquí no es únicamente el objetivo inmediato del ataque, sino su ubicación dentro de un sistema de intereses compartidos entre Moscú y Teherán. En términos prácticos, el golpe no se percibe como un incidente aislado, sino como una acción que impacta en una red más amplia de cooperación estratégica. Lo que añade complejidad al escenario es la ausencia de participación directa de Estados Unidos en esta operación concreta, lo que sugiere una cierta distancia de Washington respecto a esta escalada específica. No obstante, el efecto político del ataque trasciende a cualquier actor individual. Desde la óptica rusa, la cuestión no se limita a un daño puntual, sino a la integridad de un corredor considerado esencial para su proyección económica y militar en la región. Y en ese tipo de estructuras, cualquier vulneración tiende a reinterpretarse como un precedente, no como un hecho aislado. En este contexto, la respuesta de Moscú se enmarca dentro de un lenguaje diplomático más duro de lo habitual, lo que indica que el episodio ha sido registrado en niveles altos de decisión política. Lo que estamos observando, por tanto, no es únicamente una acción militar puntual, sino un movimiento que afecta a un entramado de intereses que conecta a Rusia, Irán y la arquitectura de sanciones internacionales. Y en ese tablero, cada intervención altera el equilibrio de forma acumulativa, no inmediata. Desde Moscú, la reacción no se ha hecho esperar y ha llegado con un tono notablemente más firme de lo habitual en este tipo de declaraciones diplomáticas. En el lenguaje de la política internacional, cuando el tono cambia, el mensaje también cambia. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha calificado la acción como imprudente y peligrosa, advirtiendo de forma explícita que este tipo de operaciones pueden ampliar el conflicto más allá de sus fronteras actuales. Este no es un comentario aislado, sino una posición institucional que refleja la postura del Estado ruso. En su declaración se introduce un elemento clave, la referencia directa a los países del Mar Caspio. Esto incluye a varios estados con intereses económicos importantes en la región, lo que eleva el alcance potencial de las consecuencias mucho más allá del escenario inicial del conflicto. El Mar Caspio no es un espacio cualquiera en términos geopolíticos. Es una región cerrada, compartida por Rusia, Irán, Azerbaiyán, Kazajistán y Turkmenistán, donde durante años ha existido un equilibrio basado en la estabilidad y la cooperación funcional entre sus actores. La implicación de este equilibrio es fundamental. Cualquier alteración significativa en esa zona no afecta únicamente a dos países, sino a un sistema regional completo de comercio energético y transporte estratégico. Desde una perspectiva analítica, lo relevante no es solo el incidente en sí, sino el hecho de que introduce incertidumbre en un espacio que históricamente ha intentado
mantenerse al margen de las principales guerras abiertas en Oriente Medio. En este contexto, la advertencia rusa puede interpretarse como un intento de establecer límites claros. No se trata únicamente de una condena diplomática, sino de una señal política dirigida a recalibrar el comportamiento de los actores implicados. Al mismo tiempo, se observa un fenómeno habitual en este tipo de crisis, la divergencia entre la cobertura mediática en distintas regiones del mundo. Mientras en algunos países el incidente ocupa un espacio relevante en la agenda informativa, en otros su tratamiento es más limitado o indirecto. Este desequilibrio en la cobertura contribuye a interpretaciones diferentes de un mismo hecho, lo que complica aún más la comprensión global del conflicto. En política internacional, la percepción pública también forma parte del campo de influencia estratégica. Lo que se está configurando en este momento es un escenario donde un solo incidente puede tener efectos en cadena sobre múltiples actores estatales, especialmente cuando afecta infraestructuras vinculadas a rutas comerciales sensibles. Desde el análisis político británico, este tipo de situaciones se observan con cautela, porque históricamente los conflictos que comienzan en puntos logísticos o periféricos tienden a expandirse hacia áreas de mayor relevancia estratégica. En resumen, la respuesta rusa no debe interpretarse como una reacción aislada, sino como una señal de que el incidente ha sido integrado en una lectura más amplia del equilibrio regional. Y cuando las potencias comienzan a ajustar su lenguaje, es porque el margen de ambigüedad empieza a reducirse. La declaración rusa no se limita a una simple condena diplomática. En términos de política exterior, se trata de un mensaje estructurado que funciona como advertencia estratégica. Cuando Moscú introduce la referencia a los países del Mar Caspio, está ampliando deliberadamente el marco del conflicto. Kazajistán, Azerbaiyán y otras economías de la región dependen de ese corredor marítimo para sus exportaciones energéticas y comerciales. Cualquier inestabilidad en ese espacio no solo afecta a actores directamente implicados en el conflicto, sino también a redes económicas regionales más amplias. El punto clave aquí es que el Mar Caspio ha funcionado durante décadas como una zona de equilibrio relativo, donde las potencias regionales han mantenido una cooperación pragmática, basada en intereses compartidos. Alterar ese equilibrio introduce un nivel de incertidumbre que trasciende el conflicto inmediato. Desde una lectura analítica, la preocupación no es únicamente militar, sino económica y logística. Las rutas que atraviesan el Caspio forman parte de un sistema más amplio de comercio energético que conecta Asia Central con mercados globales, incluyendo Europa. En este contexto, cualquier escalada tiene implicaciones que van más allá del plano bilateral. Afecta a cadenas de suministro, mercados energéticos y rutas comerciales estratégicas. Lo que se observa desde Londres y en general desde cualquier capital europea con visión estratégica es un patrón que se repite en conflictos contemporáneos, la expansión progresiva de escenarios localizados hacia sistemas interconectados de mayor escala. En otras palabras, un incidente que comienza en un punto específico puede terminar influyendo en la estabilidad de regiones enteras, especialmente cuando intervienen potencias
con capacidad de proyección global. La lectura política rusa, en este caso, es clara. No se trata de un hecho aislado, sino de una acción con potencial de desestabilización regional. Y esa interpretación es la que determina la intensidad de la respuesta. Al mismo tiempo, este tipo de episodios revela una realidad importante de la política internacional actual. La creciente dificultad de mantener conflictos contenidos dentro de fronteras geográficas precisas. Las infraestructuras modernas, las rutas energéticas y los corredores logísticos han reducido las distancias estratégicas. Hoy, una acción en un puerto específico puede tener efectos en mercados y capitales situados a miles de kilómetros. En este escenario, la gestión de la escalada se convierte en el elemento central. No es solo lo que ocurre, sino cómo lo interpretan los distintos actores, lo que define la evolución del conflicto. Desde un enfoque político serio, el mensaje que emerge es que el margen de maniobra se está reduciendo. Y cuando las potencias empiezan a advertir sobre consecuencias regionales, es porque consideran que la situación ha entrado en una fase más sensible y potencialmente inestable.